En medio de la crecida rugiente del río Black Elk, la gente vio a May Caldwell, una viuda maldita por haber enterrado a 3 hombres, arrodillada en la resbaladiza orilla de piedra, sus manos temblorosas, acunando el rostro de un guerrero apache inconsciente. La lluvia le calaba el pelo, la sangre se mezclaba con la helada corriente, y entonces sus labios encontraron los de él, devolviendo el último aliento a su pecho. Pero en esta tierra, un beso que salva una vida no es solo una deuda de gratitud para su gente. Es un voto matrimonial sagrado, un cordón que une 2 destinos. Desde las orillas del Black Elk hasta la polvorienta calle principal, el destino de una mujer y un guerrero está a punto de decidirse entre las leyes de las viejas costumbres y los rencores de las nuevas. Quédate y escucha esta historia, porque hay votos que nunca se pronuncian en voz alta, y sin embargo, se mantienen de por vida. Dry Willow, primavera de 1888. May Caldwell no era ajena al peculiar silencio que sus pasos parecían provocar. En Dry Willow, el pequeño pueblo enclavado al borde de la cordillera Black Elk, la gente te conocía o conocía de ti, lo suficiente como para no necesitar preguntar. Las historias aquí podían sobrevivir más inviernos de los que un hombre tenía dedos, yacer en silencio como ascuas bajo la ceniza, hasta que se les daba la más mínima oportunidad de arder, desprendiendo un calor que nadie deseaba. Para May, esas historias siempre llevaban el mismo nombre: la viuda de la montaña negra. 3 hombres, 3 veces habían cruzado su porche a su lado, y nunca habían regresado. El primero yacía enterrado bajo una roca después de un derrumbe en una mina una mañana de diciembre. El segundo ardió con fiebre durante la epidemia que casi puso de rodillas a todo el pueblo. El tercero recibió una bala mientras guiaba un equipo de carga por una zona fronteriza llena de salteadores de caminos. A nadie le importaban mucho los detalles ni la cruel mano de la coincidencia. Aquí, 3 muertes eran suficientes para convertir a una mujer en un presagio. Así que, cuando caminaba por la calle principal, el sol del mediodía se extendía tenue sobre los toldos. La gente la veía pero rara vez la miraba a los ojos. Las mujeres bajo la sombra del porche, apoyadas en postes con cestos o delantales en la mano, acercaban a sus hijos como si esa distancia de un brazo fuera una especie de escudo. Los hombres aún se quitaban el sombrero, aún pronunciaban las palabras, pero el saludo era tan ligero como el polvo sobre el agua, desvaneciéndose sin dejar una ondulación. Sus ojos se bajaban al suelo, a una piedra suelta o a una huella de bota, en lugar de arriesgarse a encontrarse con los suyos. Dry Willow ese día no se veía diferente a la mayoría. La luz del sol blanqueaba cada veta torcida en las tablas del porche, destellaba en el estaño remendado como una moneda inquieta. En la esquina, la puerta de la sastrería de la Sra. Greeley gemía con el viento. Unos pasos más adelante, la tienda de sillas de montar de Dorsey derramaba la mezcla de olores a cuero recién cortado y brea de pino, del tipo que se aferraba obstinado al aire. Un perro amarillo yacía acurrucado junto a un barril de agua. Su cola se movía cada vez que las moscas se ponían demasiado audaces. Pero más arriba, hacia las montañas, algo estaba cambiando. Las nubes se estaban acumulando, oscuras y pesadas, como una tela gruesa que se atrae a un solo punto. May lo notó cuando salió de la tienda general, con la cesta de mimbre en el brazo, más pesada con harina, manteca de cerdo y sal. La luz a lo largo de los tejados había cambiado, menos nítida ahora, suavizada, como si el cielo se hubiera puesto un velo gris y vaporoso. Disminuyó el paso, sus viejas botas de cuero golpeando suavemente la calle de tierra compactada. El polvo y el borde seco del viento de la montaña se mezclaban en el aire. Nadie, y menos May, podría haber adivinado que en solo unas horas ese cielo se abriría, derramando una lluvia torrencial, y ella estaría arrodillada en la orilla del río, con el cabello pegado a la cara, los brazos pegados al pecho de un extraño, forzando la respiración en él como si estuviera cuidando la última chispa en un fuego moribundo. Ser observada no era nada nuevo. Las miradas de soslayo, las conversaciones ahogadas, los saludos cortados cuando ella se giraba. Estos se habían convertido en el zumbido bajo de su vida, pero en raras ocasiones, cuando el viento se precipitaba desde el valle, trayendo el olor húmedo de la tierra y el susurro de las hojas entre sí, aún podía sentir algo más amplio, más antiguo que esas estrechas escaleras. Se encontraba en algún lugar más allá de este pueblo,
en un lugar donde nadie la llamaba por ese nombre gastado. Ese mediodía, mientras May dejaba la cesta en el escalón de su porche, un retumbo lejano se escuchó, débil, pero suficiente para erizar la piel de sus brazos. El viento cambió, descendiendo de los picos del Black Elk, con el aliento frío de la nieve persistente. Se detuvo en la ventana, sus dedos rozando la ranura lisa gastada por 100 toques, los ojos fijos en la tierra de afuera. Desde allí, podía ver el río Black Elk serpenteando al pie de la montaña, generalmente algo manso, ahora hinchado, su superficie modelada con las sombras de las nubes. Una forma oscura se movía a lo largo de la orilla, un caballo y, sobre él, un jinete en parches sentado erguido. Su chaqueta de piel de venado se destacaba contra la piedra y el agua. Sucedió tan rápido que no hubo tiempo para pensar. Una lanza blanca de relámpago cayó no muy lejos, su estruendo sacudió el marco de su ventana. El caballo se encabritó, giró de lado. El jinete voló de la silla de montar, golpeó la roca y rodó directamente hacia el agua agitada. May lo vio desaparecer bajo una ola de blanco, luego resurgir de nuevo, flácido, su cabeza golpeando una roca. Ella no esperó. La puerta se abrió de golpe bajo su mano, las bisagras chirriando con el viento. Cruzó el patio, saltó la cerca baja, las botas deslizándose en el barro fresco. La lluvia había comenzado, gotas frías y pesadas golpeaban sus mejillas y hombros como una mano que la urgía a seguir. En unos instantes, estaba en la orilla del río, con los ojos fijos en la figura oscura que era arrastrada río abajo. La orilla estaba resbaladiza, pero los pies de May conocían este terreno desde la niñez. Se zambulló. La corriente la agarró, helada, haciéndola jadear. El cabello se le pegó a la cara, aferrándose a su cuello. El tirón del agua era una gran soga ceñida alrededor de su cintura, arrastrándola hacia atrás con cada paso, pero lo vio a solo unos metros de distancia, boca abajo, con los brazos arrastrándose. Sus manos se dispararon. Sus dedos se apretaron en la piel oscurecida por el agua de su chaqueta. La corriente le torció el hombro, pero ella no lo soltó. Cada ola rompía sobre su cabeza. Salió a la superficie, tragó aire, pateó con fuerza en el fondo cambiante para mantenerlo a flote. Cada metro ganado era como subir una colina en arena profunda. Pero por fin, la orilla se elevó bajo sus botas. Se desplomaron sobre la arena mojada. May se arrodilló a su lado, el agua fluyendo desde su barbilla hasta su pecho. Su rostro estaba ceniciento, los labios se habían vuelto azules. Presionó su mano contra su esternón, sintiendo nada más que una pesada quietud. Sin pausa, echó su cabeza hacia atrás, le pellizcó la nariz y selló su boca sobre la de él, empujando la última calidez en su pecho hacia el de él. Una vez, y luego otra vez, el agua se derramó por la comisura de su boca, mezclándose con la lluvia que caía. Sus palmas presionaron con fuerza contra su pecho, encontrando el ritmo que su madre y su abuela le habían transmitido. Mujeres que sabían cómo arrastrar una vida de vuelta desde el borde. Su aliento llevaba el olor a tierra mojada, a sangre con un fuerte aroma a cobre y al frío de la propia lluvia. En ese momento, ella no era la viuda de la que se susurraba en el pueblo. No era la sombra que los hombres evitaban encontrarse. Ella era solo una mujer tratando de aferrarse a un solo aliento contra la mano del río. Esa tarde, el cielo era una mancha de tinta que se extendía sangrando sobre el pergamino gris del horizonte. A lo largo del borde del mundo, las nubes se acumulaban, densas como carbón ardiente apilado en una fragua, cada capa apilada pesadamente sobre la siguiente. El viento había cambiado, derramándose desde los picos del Black Elk. Más frío ahora, llevando el olor húmedo de la madreselva. En esa quietud, había algo así como el latido bajo y constante de un tambor distante, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que la tormenta ya había comenzado su largo camino hacia el valle. El trueno llegó rápido, no en un solo gruñido, sino en una serie de desgarros a lo largo del flanco de la montaña, resonando por los barrancos de piedra. El sonido rodó hasta la pequeña cabaña en la ladera donde May Caldwell estaba parada en su ventana. Desde allí podía ver el río Black Elk, serpenteando como una cinta de plata en la base de la montaña, manso la mayoría de los días. Pero ahora, espeso con el color de la tierra, hinchado con la fuerza de la primavera. A través del agua que se oscurecía, emergió la silueta de un caballo,
enmarcada por las primeras gotas de lluvia dispersas. Mai supo de inmediato que no era uno de los jinetes de Dry Willow. La postura erguida, el abrigo forrado de piel de venado, y los patrones negros y rojos en la silla, lo marcaban como un apache. Vio a su caballo abrirse camino con cuidado a lo largo de la orilla, hasta que una lanza blanca de relámpago rasgó el cielo y cayó en algún lugar cerca del sendero junto al río. El estruendo sacudió el marco de su ventana. El caballo se encabritó, las cuatro patas cortando el aire, los ojos desorbitados por el pánico. El jinete fue arrojado de la silla. Su cuerpo se retorció en el aire antes de estrellarse contra la orilla rocosa. Mai lo vio rodar una vez más, luego desaparecer en la corriente agitada. Su cabeza golpeó una roca, rompiéndose hacia un lado con una finalidad aguda y terrible. La imagen se grabó en su mente en un instante, demasiado vívida para desvanecerse. Mai no pensó que se hubiera movido. Su mano abrió el cerrojo. La puerta se abrió de golpe con un grito de bisagra en el viento. Una ráfaga fría y húmeda la golpeó de lleno, llevando el olor de la lluvia aún no caída y del barro del río ya revuelto. Cruzó el pequeño patio. Su abrigo se enganchó en una pata de la silla en el porche, pero no se detuvo a liberarlo. La puerta trasera se quedó abierta detrás de ella, dejando que el viento dispersara papeles sueltos por la mesa. Para cuando había corrido una docena de pasos, la lluvia estalló, no en gotas finas y sinuosas, sino en pesados golpes con peso de piedra, del tipo que caían como una mano que golpea una y otra vez. Le cayeron en el cabello, se deslizaron por sus mejillas, se filtraron en su cuello hasta que el frío le llegó a los huesos. Mai siguió adelante, sus botas patinando ligeramente por la ladera hacia el río. El Black Elk ya no era una cinta de plata. Se había hinchado, oscuro y salpicado de espuma blanca en sus curvas. El sonido del agua contra la roca, la lluvia, el trueno, el viento, todo se fusionó en un solo rugido espeso y rodante. A través de todo eso, distinguió la forma oscura que era arrastrada, girada de lado, con un brazo moviéndose débilmente en la corriente como un pedazo de madera a la deriva perdido en el flujo. Llegó a la orilla, deteniéndose en una raíz que sobresalía del barro. Un respiro. Luego se zambulló. El frío la golpeó tan profundamente que sus pulmones se contrajeron como si algo dentro hubiera apretado su puño alrededor de su corazón. El río la envolvió en un agarre resbaladizo y musculoso, presionando, arrastrando en cada brazada. A través de la neblina marrón, no vio nada más que destellos de espuma blanca y piedra. Sobre la superficie, el apache se alejaba más. Mai pateó con fuerza, cada impulso de sus piernas nacido de años, vadeando el pequeño arroyo del pueblo. Sin embargo, nada la había preparado para esta fuerza. Cada metro que avanzaba era otro ardor en sus pulmones, otro estallido de entumecimiento en sus brazos. Sus dedos rozaron el dobladillo de su abrigo oscurecido. El cuero se deslizó bajo su agarre, pero ella se sujetó. Los nudillos se trabaron como un gancho. La corriente respondió de inmediato, haciéndolos girar de lado. Su hombro gritó, pero no lo soltó. Brazada a brazada, respiración tras respiración entre las olas, lo acercó a la orilla. Sus botas finalmente encontraron tierra firme debajo del agua marrón que se arremolinaba. Mai vertió la última de sus fuerzas en arrastrarlo a la arena mojada. Él yacía de espaldas, con los ojos cerrados, la lluvia cayendo de su cabello por su cuello. Su piel estaba cenicienta, sus labios más oscuros que cualquier moretón. Mai se arrodilló, presionó su palma contra su pecho debajo de la tela empapada y fría. Nada. El instinto, o más bien la memoria transmitida por las mujeres de su familia, se hizo cargo. Inclinó su cabeza hacia atrás, sostuvo su barbilla con una mano, le pellizcó la nariz y selló su boca sobre la de él. Su aliento era caliente, urgente, abriéndose camino hacia la jaula congelada de su pecho, una vez, y luego otra vez. El agua se derramó por la comisura de su boca, uniéndose a la lluvia que tamborileaba contra la arena. Entrelazó sus dedos, los colocó en su esternón y presionó con fuerza, constante, deseando que su corazón diera otro latido. Cada empujón era un trato silencioso con cualquier poder que aún lo retuviera. Cada aliento una súplica enviada al cuerpo inmóvil debajo de sus manos. Trabajó a ritmo, respiraciones largas, compresiones firmes,
el olor a barro, sangre y lluvia envolviéndolos. En algún lugar en la distancia, el trueno volvió a tronar. Pero May estaba escuchando solo un sonido. La tos áspera y entrecortada de la vida que regresa. Llegó por fin un ligero escalofrío, luego un ahogo fuerte y húmedo. Él giró la cabeza, escupió un trago de río y aspiró una respiración larga y cruda. May mantuvo su mano en su hombro hasta que el ascenso y descenso de su pecho se estabilizó, aunque sus ojos permanecieron cerrados. La lluvia no había cesado. Gotas pesadas aún martilleaban la arena, salpicando barro fresco. El río seguía su curso sin inmutarse, como si nunca lo hubiera retenido en absoluto. Y May, respirando con dificultad, con las manos temblando, supo que por este único momento, cada susurro en Dry Willow se había ahogado bajo el sonido de la tormenta. Cuando Talon Greyhawk abrió los ojos, lo primero que registró no fue la luz. Fue el olor. Una mezcla de humo de leña que persistía en el aire y el cálido aliento verde de las hierbas, como aire de verano robado en un día de invierno. Yacía bajo el peso de una gruesa manta de lana, el hilo áspero al tacto, tejida a mano con puntadas uniformes y deliberadas. El calor que proporcionaba no era solo del fuego, sino de la forma en que alguien la había ajustado alrededor de sus hombros, sellando cada parte del calor. La habitación era pequeña, su techo bajo y de madera, con luz que entraba por una sola ventana a su derecha. En el alféizar se encontraba un pequeño frasco de barro que contenía unas cuantas ramitas de menta silvestre, cuyos bordes comenzaban a curvarse, su fragancia mezclándose con el sabor a resina del humo de pino de la estufa. En la esquina, las brasas en el hogar todavía brillaban, exhalando un calor suave. A su lado, una mesa baja de madera estaba esparcida con pequeñas bolsas de tela, frascos de vidrio y un mortero y maja de piedra, desgastados por años de uso. Cuando se movió, sintió el dolor, un profundo y pesado cansancio en los huesos, del tipo que parecía filtrarse en su médula. Su brazo derecho le palpitaba sordamente, y un agudo escozor se encendió a lo largo de su sien izquierda cuando intentó girar la cabeza. La memoria parpadeó, el trueno, el destello blanco, el violento encabritamiento del caballo, el aplastamiento del agua fría, luego la oscuridad. Un sonido débil vino de la mesa. May Caldwell estaba sentada allí, su espalda ligeramente encorvada, ambas manos ocupadas moliendo una raíz del color de la tierra seca. No miró. Sin embargo, él sintió que ella sabía que estaba despierto, tal vez por algún pequeño cambio en su respiración. En la mesa, la raíz en polvo se mezclaba con una hoja seca, su olor agudo y amargo, suavizado solo cuando el calor de la estufa lo llevaba hacia arriba. Se levantó, moviéndose lentamente hacia él, con una taza de barro en la mano. El gesto era firme pero sin prisa mientras se la ofrecía. Él la tomó. La cerámica cálida contra sus dedos fríos. El líquido era de color ámbar pálido, amargo en la lengua, dejando atrás la más tenue dulzura, como miel recogida en lo profundo de los pinos. No hubo saludo, ni preguntas rápidas. Solo una mirada breve e ilegible antes de que ella regresara a su trabajo. El ritmo de la maja firme y seguro, manteniendo la habitación anclada en su quietud. Talon se quedó quieto, observando los pequeños movimientos practicados. Ella raspó la piel exterior de otra raíz con el dorso de un cuchillo, dejando que las virutas cayeran limpiamente en un cuenco de madera. Cuando terminó, las recogió en su palma, las dejó caer en el mortero y las molió. No con fuerza, sino con suficiente peso para romperlas sin convertirlas en polvo. Fuera de la ventana, el cielo aún conservaba el color de la lluvia agotada, gris opaco como ceniza agitada en el agua. El viento se colaba por las grietas en las paredes, rozando las tablas, pero dentro el aire era espeso con calidez, y la lenta deriva de la medicina. Notó las pequeñas cosas, las botas colocadas ordenadamente junto a la puerta, el abrigo largo colgando de una percha, y a su lado un chal gris todavía mojado, goteando lentamente en el suelo. Una cesta de ramas de pino secas estaba al alcance de la estufa, lista para mantener el fuego, sin tener que volver a desafiar el clima. El silencio se mantuvo durante un largo rato, pero no era pesado. Se sentía más como un puente angosto tendido a través de un espacio que ninguno de los dos había nombrado aún. Mientras trabajaba, May lo miraba de vez en cuando, rápidas comprobaciones para ver si el color había regresado a su piel,
o tal vez solo para asegurarse de que sus ojos aún estaban abiertos. Talon se movió, sentándose con cuidado. La manta de lana se deslizó de sus hombros, dejando que el frío rozara su piel. La volvió a coger, no para esconderse, sino para aferrarse al calor que ofrecía. En la mesa, May sirvió un líquido más oscuro de una pequeña botella en otra taza. Su olor era más fuerte que el del primero, picante, con un sabor que le recordaba a las medicinas de su propia gente, pero entrelazado con algo desconocido, una nota que no podía ubicar. Ella la dejó en la mesa baja junto a la cama. Un pequeño gesto de asentimiento sirvió como su invitación para beber, luego se dio la vuelta. Él levantó la taza. La amargura se extendió por su lengua, pero el calor floreció en su pecho con cada trago. Cuando se terminó, la dejó, notando el leve temblor en sus dedos callosos. Si por debilidad o por el persistente agarre de la fiebre, no podía decirlo. May no preguntó por el río. No mencionó la tormenta. Solo siguió trabajando, recogiendo las hierbas molidas en un trozo de tela gruesa, atándolo en un pequeño bulto y colocándolo en un frasco de madera. Sus movimientos eran los mismos que debían haber sido durante años, firmes, pacientes, precisos. Desde afuera llegaba el sonido ocasional, una gota de agua cayendo de los aleros al barro, el rasguño de una rama desnuda contra la pared. Cada vez que la luz de la estufa cambiaba débilmente, brillando a lo largo de las grietas delgadas en las tablas de madera, el cansancio comenzó a arrastrarlo hacia ese semimundo entre la vigilia y el sueño. Incluso allí, podía escuchar el ritmo de la maja, oler las hierbas mezcladas y vislumbrar a May, agachándose para recoger un pellizco extraviado de hojas del suelo. Los movimientos simples le trajeron recuerdos de su madre preparando remedios en la llegada temprana del invierno. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz exterior se había atenuado. El fuego ardía más alto, más rojo. May estaba de pie junto a la estufa, revolviendo una pequeña olla con una cuchara de madera. El vapor se rizaba en los mechones sueltos de cabello alrededor de su cara. Inclinó la cabeza, escuchando el suave burbujeo del caldo. Luego lo sirvió en un tazón y lo colocó en la mesa cerca de su cama. El olor a verduras silvestres y venado se elevó en el aire, suavizando el borde más afilado de la medicina. Puso una cuchara dentro del tazón, deslizándola suavemente hacia él, sin urgir, sin insistir, simplemente dejándola allí, como si confiara en que comería cuando lo eligiera. Él levantó la cuchara, probando el caldo caliente. Su dulce gentileza y la salvaje profundidad de la casa se extendieron por él, el calor llegando a lugares a los que la manta no podía. En el resplandor del hogar, el rostro de May no tenía la curiosidad cansada, o la sospecha que él conocía tan bien de las miradas de Dry Willow. En cambio, había una quietud que tenía más peso que cualquier pregunta. Talon se dio cuenta de que podría ser la primera vez en mucho tiempo que había podido mirar a alguien de esta manera. No como un enemigo, no como un extraño, sino simplemente como otra persona en la misma habitación. El fuego mantuvo su arder constante. El viento aún llamaba a través de las grietas, y entre ellos, el espacio ya no se sentía como una distancia, sino como un camino recién abierto, aún sin pisar, pero ya marcado por el primer conjunto de huellas. En los días que siguieron, la pequeña casa de madera en la ladera se convirtió en el espacio justo para dos personas acostumbradas a la soledad. El tiempo aquí no seguía las campanas de la iglesia de Dry Willow, sino el crepitar de los troncos en la estufa, el olor a hierbas que se elevaba de una olla de barro y la lenta deriva de las sombras arrastradas por el viento a través de las tablas del piso, debajo de la única ventana. Talon se curó en incrementos. El golpeteo en su sien había disminuido, aunque su cuerpo aún se movía con la cautela de alguien que recuperaba su fuerza. Pasó largas horas apoyado contra el marco de la cama, observando los movimientos de May de la misma manera que se observan las formas cambiantes de una llama, no apresurados pero lo suficientemente atractivos como para retener la mirada. Sus primeros intercambios fueron sin palabras. Una taza de agua caliente estaba en la pequeña mesa junto a su cama. Su mano se demoraba lo suficiente en el borde para asegurarse de que no estuviera demasiado caliente. O Talon sentado en el porche, inclinando la barbilla hacia las nubes grises que bajaban, advirtiendo sin palabras que la lluvia llegaría antes del anochecer. May salía, recogía algunas ramas secas más y las apilaba junto a la puerta para que nadie tuviera que salir después del anochecer. Poco a poco, pequeños fragmentos de conversación se abrieron camino,
como el calor que se filtra de un carbón escondido bajo la ceniza. Mientras cortaba hojas de menta silvestre, May comentó que su olor era más fuerte después de las lluvias de primavera y que prefería recogerlas temprano en la mañana, mientras el rocío aún se aferraba. Talon escuchó, asintiendo una vez. Luego le dijo cómo su gente leía la dirección del viento por el movimiento de la hierba baja en la ladera. Una lección que su padre le había dado cuando era lo suficientemente alto como para pararse junto a una silla de montar. Algunas tardes, mientras la oscuridad se tragaba la luz fuera de la ventana, el canto de un búho se deslizaba desde los pinos. May se detenía en medio de atar un manojo de hierba seca, su cabeza girada ligeramente para escuchar. Talon, sentado cerca del fuego, levantaba la mirada, encontrándola de ella en la luz dorada de la lámpara. Ninguno de los dos hablaba de ello, pero parecían entender que el sonido pertenecía al espacio que ahora compartían. Cada vez que May le entregaba un tazón de medicina, sus ojos se quedaban en él un latido más, como para asegurarse de que bebería. Talon lo tomaba, dejando que sus dedos rozaran los de ella, sin demorarse a propósito, pero tampoco sin apartarse. Al pasar por la estrecha habitación, sus pasos a menudo se ralentizaban, lo suficiente como para sentir que el espacio se cerraba entre ellos, lo suficiente como para escuchar el leve susurro de la tela, rozando la tela. Afuera, la primavera aún no podía asentarse. Una mañana podía ser clara como el cristal, solo para volverse gris espeso en una hora. Los vientos de la montaña a veces llevaban el tono brillante de la resina de pino, otras veces el olor pesado a tierra mojada y moho de hojas. May y Talon aprendieron a predecir estos cambios el uno para el otro, no para evitarlos, sino para prepararse. May movía las hierbas que se secaban más cerca del fuego si venía la lluvia. Talon partía troncos extra y los apilaba en el cobertizo antes de que el tiempo cambiara. El mundo más allá de la puerta de madera aún existía con sus leyes y fantasmas, sus prejuicios, pero dentro de esta casa la vida se medía en pequeños actos. Un tazón de caldo caliente ofrecido en el momento justo, una manta de lana doblada colocada al alcance de la mano. Una tarde, May puso hierbas a secar en el porche, mientras Talon reparaba las riendas del caballo que había traído de vuelta de la orilla del río. Sin embargo, en el otro lado de la cresta, donde un humo tenue se rizaba de las cabañas apaches, un rumor había comenzado a extenderse. Hablaban del beso que salva vidas, un acto que bajo la antigua ley era un lazo sagrado, inquebrantable. Tales susurros se tejieron a través de las conversaciones junto al fuego de los jóvenes guerreros, en las historias de las ancianas que trenzaban cestos. Y con cada cambio de viento esas palabras encontraron su camino hacia lugares a los que Talon había esperado que nunca llegaran. Él sabía que tarde o temprano la quietud aquí sería tocada por ello, pero no lo dijo. May no preguntó. Entre ellos, el silencio continuó como un hilo, fino, pero fuerte, uniendo dos vidas que no pertenecían al mismo mundo. Una mañana, mientras sacaba agua del pozo, Talon vio a May en el jardín trasero, sus manos profundas en la tierra alrededor de una hilera de brotes nuevos. La luz del sol se inclinaba baja, volviendo su cabello del color de la castaña mojada. Se detuvo solo por un momento para fijar la imagen en su mente, no como curiosidad, sino como el raro reconocimiento de una pieza que rara vez encontraba. En esa pequeña casa cada día era una cadena de actos repetidos que nunca se sentían aburridos, porque había otra persona allí para compartirlos. Hablar del viento, del olor de las hojas después de la lluvia, del canto del búho nocturno, no eran meras palabras. Eran las pequeñas piedras colocadas a través de un espacio que se estrechaba entre dos personas que una vez habían estado en lados opuestos de un valle lleno de juicio. Afuera el rumor aún flotaba, como el humo de la cocina que se rizaba en la niebla de la mañana, invisible para nadie, pero sentido por todos. Dentro los silencios se mantenían llenos, y ambos parecían entender que valían más que cualquier explicación. La mañana, en que Talon dejó la cabaña de May. La ladera aún tenía una neblina de niebla matutina. El sol aún no había crestado la cresta, enviando solo pálidas cintas doradas al valle de abajo. May estaba en el porche, una mano impidiendo que el viento levantara su abrigo, sin decir nada, sin preguntar cuándo regresaría. Entre ellos había un silencio al que se habían acostumbrado, uno que no necesitaba despedida, pero que llevaba todo el significado de una. Talon apretó la silla,
revisó las riendas y se subió a su caballo. El sendero hacia su gente serpenteaba a través de cortes de piedra, y a lo largo del Black Elk, sus aguas volviendo del salvaje aumento de la tormenta. En el camino, el viento llevaba el olor a pino y tierra húmeda mezclado con el frío de la mañana. Trató de mantener su mente tan quieta como el camino por delante, pero en el fondo sabía que la noticia había viajado antes que él. Más rápido que el paso de un caballo, más rápido que el flujo del río. En el límite del territorio tribal, vio las delgadas columnas de humo que se elevaban desde el campamento principal. Los niños corrían por el terreno abierto, deteniéndose para mirar antes de deslizarse detrás del refugio de figuras adultas. Los guerreros cerca de los círculos de fuego se quedaron en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento que él hacía. Nadie hablaba, sin embargo. La tensión se cernía en el aire como nubes de tormenta que se acumulan. El anciano se sentó junto al gran fuego, una manta sobre sus hombros, sus ojos oscuros y profundos como piedra de montaña. Cuando Talon se acercó, no hubo invitación para sentarse, solo un pequeño asentimiento y una mirada que parecía atravesar el polvo de su ropa hasta el corazón que había debajo. Las palabras del anciano fueron pocas, pero cayeron con el peso de una piedra rompiendo la piel del agua quieta. Bajo la antigua ley, un beso que salva vidas, el aliento dado a uno que está al borde, era un cordón que unía dos almas, uno que no se podía cortar. Para honrar ese lazo, Talon y May deben convertirse en marido y mujer. No era una opción, era un deber. Talon se quedó quieto, sintiendo los sutiles movimientos de la multitud a su alrededor. De los fuegos más pequeños, se alzaban murmullos, no todos de acuerdo. El viejo Quito, que una vez había estado con el padre de Talon en la batalla, asintió con su aprobación diciendo: la ley era la columna vertebral del pueblo, pero al otro lado del círculo, los ojos de Yana, la prima de Talon por parte de su madre, se habían oscurecido. Su voz era segura y fría. May era una extraña, y más que eso, llevaba la mala fortuna de la que se hablaba en su propio pueblo. Talon sabía que las palabras de Yana encontrarían aliados. En los años de escasez, la tribu había cerrado sus puertas a los extraños. Había soportado el costo de confiar en los equivocados. Y ahora, una viuda ensombrecida por la muerte, era tanto un signo de interrogación como una mujer. El consejo terminó sin resolución. El anciano dejó sus palabras colgando como humo, sin presionar ni permitir que nadie pensara que la ley podía ser ignorada. Talon salió del círculo de fuego con las sombras alargándose, el sol en ángulo a través de los picos y proyectando todo en un brillo de latón opaco. Esa noche en su cabaña, Talon escuchó el bajo latido de un tambor distante, lento, deliberado, un recordatorio para todos de que este era un asunto sin resolver. Se sentó junto a las brasas, girando las pequeñas piedras que usaba para marcar el camino de una cacería o el curso de un río. Cada piedra esa noche llevaba un significado más pesado, una para el decreto del anciano, una para las voces de la disidencia, una para el silencio de aquellos en quienes confiaba, pero de quienes aún no había escuchado. Afuera la mitad de la tribu había elegido su lado. Una mitad se aferraba a la ley como a la estaca de una tienda en una tormenta. La otra estaba, con Hannah, diciendo que abrir el camino a un extraño, especialmente a uno con la sombra de la muerte sobre ella, era un riesgo que ningún pueblo podía permitirse. Talon sabía que el asunto no se quedaría en el círculo de fuego. La noticia pasaría a través de cazadores, madres en el río, niños en el juego, y viajaría más allá de la tribu. Como el viento, encontraría su camino sobre las montañas, río abajo, y hasta Dry Willow. En su mente, vio la cabaña de May, el olor a menta silvestre que se desprendía de la estufa, la luz dorada del fuego sobre su rostro mientras se inclinaba para moler raíces. Pensó en la forma en que ella le ponía un tazón en las manos, el pequeño asentimiento en lugar de preguntas. La ley podría unir a dos personas, pero lo que recordaba de May no era una cadena, era algo que él había asumido voluntariamente. Sin embargo, la división en su gente era real, y se trataba de algo más que una mujer. Tocaba un miedo más profundo. El miedo a perder la identidad, de ser borrado por fuerzas de fuera, del día en que los círculos de fuego podrían extinguirse no por la tormenta o la lluvia, sino por las manos de los hombres. Mientras el fuego en su cabaña se apagaba, Talon comprendió que cada paso que diera a partir de ahora
presionaría más sobre la grieta que atravesaba a su gente. Y en algún lugar en una cabaña en la ladera, May probablemente todavía estaba moliendo su medicina, sin saber que su nombre estaba en más labios de los que ella jamás había conocido. En Dry Willow, las noticias viajaban más rápido que el viento. Todo lo que se necesitaba era que una persona escuchara algo del otro lado de la cresta. Y al anochecer todo el pueblo tenía algo que murmurar sobre su cerveza o detrás de las estrechas paredes de sus cocinas. Y la historia del beso de May Caldwell que salvó la vida de un guerrero apache no solo se volvió a contar, se afiló hasta convertirse en una daga que pasaba de una mano a otra. Nadie hablaba de la tormenta repentina, de su zambullida en el rugiente Black Elk, o del aliento que arrastró a un hombre de vuelta del borde. Solo hablaban de las 3 muertes. 3 hombres que habían entrado por su puerta y nunca habían vuelto a salir. La muerte del primer marido en el derrumbe de la mina ahora se contaba como la primera señal de su maldición. El segundo, perdido por la fiebre del invierno, se convirtió en una historia de fría negligencia, adornada con crueldad extra. Y el tercero emboscado en el camino, ahora estaba atado a la sombra de May, como si ella misma hubiera apretado el gatillo. En el salón de Hank Duffy, sobre el tintineo de los vasos y las notas irregulares de un piano cansado, unos pocos hombres hablaban bajo, pero lo suficientemente alto para que cualquiera que pasara lo escuchara. Sacudían la cabeza, diciendo que si ella podía traer la ruina a su propia gente, ¿qué oportunidad tendría un apache? Las mujeres que se reunían en el pozo o en la tienda general no perdían la oportunidad de sazonar la historia, a veces con una mirada fugaz, a veces con una frase a medias. May ya había vivido esto antes, pero esta vez la historia había saltado más allá de su nombre personal y se había convertido en una razón para una ira colectiva. En tiempos en que la línea entre Dry Willow y la tierra apache se mantenía por el miedo y los rifles, la idea de una mujer en el pueblo casándose con un guerrero del otro lado de la cresta era como echar aceite en un fuego que siempre había estado ardiendo. En los días posteriores a la partida de Talon, May continuó con su trabajo, cuidando el jardín, secando hierbas, manteniendo la casa ordenada. Pero había algo en el viento que advertía de problemas. Pasos extraños se detenían fuera de su puerta. Las conversaciones se silenciaban cuando ella entraba en la tienda. Las miradas que una vez la pasaban de largo, ahora se quedaban más tiempo, más pesadas. Esa tarde, con el sol, inclinándose hacia las montañas, May regresó de recoger menta silvestre en la ladera trasera. Encontró un papel doblado metido debajo de su puerta, el borde manchado de oscuro con barro seco. Se agachó para recogerlo y reconoció la caligrafía. Sam Fletcher, un viejo amigo de sus días en la estación de correos antes de que se fuera a buscar oro en Montana, solo unas pocas líneas. Están hablando en grupos. May, no todos, pero los suficientes para hacer daño. Si esa boda sucede, habrá violencia. Mantente a salvo. Lo leyó de nuevo, lo dobló y se quedó de pie por un largo momento junto a la mesa. Afuera, el viento se movía por el techo, llevando el olor de algún fuego de cocina lejano. Las gallinas ya se habían ido a posar, el aleteo de sus alas desvaneciéndose en la quietud. El aire dentro se espesó, no solo con la oscuridad que se acercaba, sino con el peso de esas palabras en la pequeña página. May había vivido en Dry Willow el tiempo suficiente para saber que una advertencia como esta no era una bravata. En el pueblo, cuando el miedo se disfrazaba de honor y defensa del orden, podía convertirse en violencia rápidamente. Y una vez que los hombres armados tenían una razón para salir a la noche, pocos podían detenerlos. Deslizó la nota en el cajón de abajo, el lugar donde guardaba cosas que no necesitaba ver todos los días, pero que no podían ser tiradas. Luego avivó el fuego, no por calor, sino para que el olor a humo y el crepitar de la leña quemándose pudieran ahogar el silencio en su cabeza. Sus manos se mantuvieron ocupadas cortando raíces, pero su mente trazó los caminos que noticias como esta podrían tomar. Afuera, la última luz cayó sobre el Black Elk, la piel del río reflejando las profundas vetas rojas del atardecer. El sendero desde el pueblo hasta su casa yacía quieto, pero su silencio ahora se sentía como una tela estirada, lista para rasgarse con el más mínimo desgarro. May sabía que a partir de ahora, hasta que Talon regresara, cada día pesaría más, y cada mirada de Dry Willow
llevaría más que curiosidad. Dentro de la pequeña cabaña trabajaba como siempre, pero cada sonido del patio, cada sombra que pasaba por la puerta llamaba su atención. No por pánico, sino porque el instinto se lo decía. Los vientos más feroces a menudo comienzan con un aliento de frío tan delgado que apenas se siente. El mensaje llegó a May a primera hora de la mañana cuando la niebla todavía se aferraba al flanco de la montaña, y la humedad se aferraba espesa a las maderas del techo del porche. Un joven del pueblo de Talon se acercó, hablando poco, entregándole una pequeña bolsa de cuero con hojas secas y un mensaje del anciano. En cada palabra, ella escuchó una condición, una prueba destinada no solo a medir la habilidad, sino a sopesar el corazón. La hija menor del anciano había estado ardiendo de fiebre durante una semana. Las ancianas habían quemado hierbas para ahuyentar la enfermedad con humo. Habían preparado tés amargos de raíces. Habían rezado bajo la luz de la luna. Sin embargo, el calor todavía se encendía rojo en la frente de la niña. El anciano había dicho que si May podía curarla, sería aceptada en el Círculo de Fuego, un lugar donde los extraños casi nunca ponían un pie. May empacó lo que necesitaba en una bolsa de tela, se envolvió una bufanda alrededor del cuello y salió al patio. El cielo aún no se había abierto por completo. Su pálida luz se filtraba a través de una gruesa cortina, ralentizando el mundo a un silencio. Su pequeño caballo agitó su melena. El aliento se rizaba en la fría mañana como humo blanco. El viaje al campamento de Talon se sintió más largo de lo que recordaba. O tal vez el peso de cada paso hacía que las millas fueran más pesadas, cada una llevándola más profundo en un terreno donde nunca había sido bienvenida. Cuando llegó, los ojos se volvieron de las cabañas bajas para seguir cada uno de sus movimientos. Nadie habló, pero el silencio era espeso, como si cada mirada la midiera contra historias ya contadas. La cabaña del anciano se encontraba en el borde oriental del campamento, donde la primera luz del día tocaba cuando cruzaba la cresta. Afuera, unas pocas mujeres mayores se sentaban en círculo, sus dedos trabajando tiras de cuero trenzado, sus ojos parpadeando hacia ella, y lejos. Adentro, el aire estaba impregnado del olor agudo y pesado de las hierbas quemadas durante demasiados días seguidos, mezclado con el calor húmedo de una habitación de enfermo. La niña yacía sobre una manta de piel, sus mejillas enrojecidas, sus labios agrietados, su aliento rápido y pesado. Sus ojos permanecían cerrados, temblando débilmente con cada tos, como si su pequeño cuerpo estuviera luchando contra algo invisible. May se sentó a su lado, colocando una mano ligeramente sobre su frente, luego moviéndola para que descansara sobre su pecho para sentir el latido del corazón. Esto no era una fiebre común. El sabor metálico y astringente en el sudor de la niña se lo dijo. Años de tratar enfermedades extrañas en el pueblo la guiaron a la verdad. Esto era envenenamiento, y la fuente era casi con certeza el agua. La sed y la sequedad eran demasiado fuertes para ignorarlas. En voz baja, le preguntó a una de las mujeres cercanas, y se enteró de que el campamento había comprado agua recientemente a un comerciante de paso, ya que su arroyo se había atascado con barro después de las fuertes lluvias. May recordó que no hacía mucho tiempo en Dry Willow. Una familia había sido golpeada por una enfermedad violenta y fiebre alta después de beber agua de ese mismo comerciante. Los barriles habían sido recuperados de una vieja mina. Su revestimiento de metal estaba carcomido, filtrando veneno en el agua. Les dijo que fueran a buscar agua fresca de un pequeño manantial de montaña que ella sabía que estaba limpio. Mientras iban, May abrió su bolsa y mezcló ajenjo seco, raíz de diente de león y un polvo fino de carbón triturado. Revuelto en agua tibia, se uniría al veneno y lo sacaría. Se lo dio a la niña en cucharadas lentas, sabiendo que un cuerpo frágil no podía soportar una sacudida demasiado fuerte. Afuera, las nubes se adelgazaron y la luz del sol cayó en tiras delgadas sobre el techo de la cabaña. Adentro, May trabajó con paciente constancia, reemplazando los paños fríos en la frente de la niña, escuchando cada cambio en su respiración. El sonido de las botas de Talon se acercó afuera, deteniéndose antes de que él entrara. Sus ojos se encontraron con los de ella. No hubo palabras, pero había preocupación allí, y una cautelosa brasa de esperanza. Para cuando el sol estaba alto, los pequeños temblores en las extremidades de la niña habían disminuido. El sudor le brotó en las sienes, y su respiración se ralentizó.
perdió algo de su peso. May le dio más de la nueva agua, agregando un poco de miel para calmar su garganta. Cuando los ojos de la niña se abrieron por primera vez en días, una onda de aliento pasó por todos los presentes. El anciano entró, alto, lento en sus movimientos, sus ojos negros y profundos como un manantial en temporada de inundaciones. Miró a su hija, luego a May. No hubo sonrisa, ni elogio, solo un solo asentimiento. Pero en ese asentimiento estaba el peso del reconocimiento. Talon acompañó a May a la salida, al caer la tarde. El aire cambió, los ojos aún la seguían, pero con menos acero en ellos. En un rincón del patio, unos pocos niños jugaban, y al pasar, una niña pequeña sonrió, tan clara como la última luz del día. May sabía que la prueba no había terminado. En Dry Willow, esta noticia se retorcería en diferentes formas. Tal vez la historia de una mujer que salvó a la hija del anciano, tal vez solo otro trozo de leña para viejos rencores. Pero aquí, en este momento, ella había puesto la primera piedra en un puente que ninguno de los dos lados aún había nombrado. El cielo dio su advertencia antes de que llegara el granizo. Un extraño y pesado silencio. Los sonidos familiares, el murmullo del arroyo a través del corte, el viento que se enhebraba a través de los pinos, habían desaparecido, dejando un hueco silencio en su lugar. Talon refrenó a su caballo, inclinando su cabeza hacia atrás, y May vio sus ojos entrecerrarse debajo del ala de su sombrero de gamuza. Hacia el oeste, las nubes se habían unido en losas de gris violeta, densas como tinta recién molida, y el aire llevaba el olor metálico de una tormenta. Habían salido del campamento antes del amanecer, siguiendo un sendero estrecho conocido solo por aquellos nacidos en la tierra. Conducía a un valle escondido más allá de las montañas donde Talon dijo que crecía una rara planta medicinal que florecía solo por unas pocas semanas cada año. Su raíz podía curar heridas que se negaban a cerrarse y aliviar el dolor durante los duros inviernos. El anciano quería recogerla antes de que llegara el frío. El primer pedazo de granizo golpeó el ala del sombrero de May con un crujido seco y agudo. Luego vinieron docenas, luego cientos, hielo blanco martilleando la tierra, el cuero de la silla y los abrigos gruesos. Talon instó a su caballo a entrar en un estrecho corte entre dos caras de roca, donde un saliente natural daba algo de refugio. Se desmontaron, llevando los caballos cerca de la pared. Talon se quitó su pesada capa de los hombros y la envolvió alrededor de May, sosteniendo los bordes contra el viento con ambas manos. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza para ver cómo las ráfagas azotaban su rostro como si estuviera midiendo cuánto podía soportar. May no se opuso. La capa se sentía como un cálido capullo, y el aliento de él cerca de su oreja olía débilmente a humo de pino. El granizo tamborileaba en el suelo como un centenar de pequeños tambores, furioso al principio, luego vacilando. May miró hacia afuera para ver que el sendero por el que acababan de cabalgar ahora estaba blanco. Las huellas de los cascos ya estaban enterradas bajo una costra de hielo. Lejos, el trueno rodó como un latido de tambor desde el interior de la tierra, profundizando la sombra en su estrecho refugio. De su alforja, Talon sacó un pequeño cuchillo y cuerdas resistentes, asegurando metódicamente las alforjas y el equipo. Luego, se sentó a su lado en la luz parpadeante. Sus ojos ya no tenían la constante vigilancia que ella había llegado a conocer, sino una paciencia quieta, como si él hubiera aprendido hace mucho tiempo a esperar a que pasara una tormenta. May se dio cuenta de que ella también estaba aprendiendo, no moviéndose nerviosamente, sino escuchando las pausas entre los azotes del viento. Cuando el granizo se suavizó, volvieron a montar. Los trozos de hielo se rompieron bajo los cascos del caballo, deslizándose por el sendero como vidrio astillado. El descenso al valle fue resbaladizo, pero Talon lideró el camino, manteniendo la montura de May detrás de la suya, protegiéndola de las caídas repentinas. Más de una vez se extendió hacia atrás para tomar sus riendas cuando el viento empujaba a su caballo hacia el borde. Llegaron bajo una ligera lluvia. El valle se abrió como una gran mano ahuecada, amurallado por acantilados escarpados, el suelo alfombrado de verde con grupos de pequeñas flores de color púrpura oscuro, la planta que habían venido a buscar. May se arrodilló junto a una, respirando su olor agudo e inconfundible. Cavó cuidadosamente para sacar la raíz, envolviéndola en hojas anchas para mantenerla húmeda.
Talon trabajaba cerca, sus cortes rápidos pero sin prisa, cada uno limpio y deliberado. Para cuando sus 2 sacos de cuero estaban casi llenos, suficiente para el invierno, las nubes se habían roto, mostrando pálidos trozos de cielo. En el camino de regreso, May notó cómo los trozos de granizo todavía se aferraban a las ramas de pino, atrapando el sol como pequeñas cuentas de vidrio. Pensó sin querer en ese momento en el hueco de la roca, en el calor atrapado bajo su capa, en su mano sosteniéndola cerrada contra el viento, y en cómo el frío de afuera casi había desaparecido. Ninguno de los dos habló de ello. Pero cerca del borde del campamento, Talon giró la cabeza, la miró por un largo momento, luego dio un pequeño asentimiento, un gesto simple, pero suficiente para que May supiera que este viaje había traído más que medicina. Había regresado con algo más, sin nombre por ahora, pero ya arraigado profundamente. La niña yacía sobre una manta de lana gruesa, su cara enrojecida por la fiebre, los labios agrietados y secos. La luz del fuego se derramó sobre sus delgadas mejillas, profundizando las sombras bajo sus ojos. May dejó la bolsa de raíces recién excavadas a su lado, abriéndola para que el olor agudo a tierra llenara la cabaña, mezclándose con el humo de la madera y el calor húmedo de la habitación del enfermo. Talon se sentó en la esquina, una mano ancha apoyando el cuello de la niña para mantener su cabeza inclinada. Sus ojos permanecieron fijos en May, mientras ella comenzaba a moler las raíces en polvo, mezclándolas con agua tibia y agregando unas pocas gotas de aceite de menta silvestre para calmar las náuseas. Ella no pronunció palabras, pero cada movimiento fue deliberado, seguro, como si ya hubiera trazado cada paso en su mente. Cuando la primera cucharada tocó los labios de la niña, el anciano y los otros que observaban se quedaron completamente quietos. Después de un momento, ella dio una pequeña tos y luego tragó. La fiebre no se rompió de inmediato, pero su respiración comenzó a asentarse en un ritmo más constante. May siguió con ello, alternando pequeños sorbos de medicina con paños fríos en su frente. Afuera, la oscuridad se acercaba. La batería constante de la guardia nocturna que se llevaba a la distancia se trenzaba con el viento en los contraba de las árboles. A medianoche, el sudor comenzó a gotear en la frente de la niña. May sabía que era una buena señal. La limpió, cambió el paño, y se quedó a su lado hasta que el calor realmente comenzó a desvanecerse. A primera luz, la niña abrió los ojos. Todavía estaban nublados, pero ahora tenían reconocimiento. Un bajo suspiro de alivio se extendió por la cabaña. El anciano puso una mano sobre el hombro de May. No dijo nada, pero el peso de su palma era tan sólido como un voto pronunciado. Pero May no se fue todavía. Se volvió hacia Talon, le dio un pequeño asentimiento. Era el momento. Salieron juntos, directamente a la casa de madera más grande de Dry Willow, la residencia del alcalde. El aire todavía tenía la niebla de la mañana, pero una pequeña multitud ya se había reunido. La noticia de la recuperación de la hija del anciano se había extendido rápidamente, y como todas las noticias en el oeste, vino enredada con otros susurros sobre el agua envenenada, sobre un extraño traidor que transportaba pesados barriles desde algún lugar del este. Talon llamó 3 veces con fuerza. Cuando el alcalde abrió la puerta, sus ojos parpadearon. Luego se enmascararon detrás de una sonrisa educada. May no le dio tiempo para hablar. Sacó de su bolsa un pequeño frasco de cerámica lleno de agua tomada de uno de esos barriles vendidos a la tribu. ¿Sabe lo que hay en esto? Su voz era uniforme, pero se escuchó para que todos en la calle pudieran oír. Talon puso en la mano del alcalde un pequeño trozo de metal vuelto de un verde grisáceo con la corrosión. Una marca de las toxinas que se filtraban en el agua. Un murmullo se levantó de la multitud. Un hombre se adelantó desde atrás, diciendo que lo habían contratado para transportar esos barriles del propio almacén del alcalde. Cuando May preguntó, admitió que había visto polvo metálico mezclado, destinado, según le habían dicho, a debilitar la fuerza de quienes lo bebían. Acorralado, el tono del alcalde cambió, culpando al hijo, un traidor que estaba fuera del pueblo. Pero Talon sacó de su alforja un bolso de cuero que contenía un contrato firmado. Su contrato, con el nombre del alcalde en claro, detallando los términos de entrega y el pago. La ira se movió rápidamente. Ahora no era solo el apache. Los habitantes del pueblo que siempre habían mirado a May con sospecha,
comenzaron a expresar sus propias quejas sobre los precios del agua que se duplicaban, sobre los cultivos arruinados por el riego contaminado, sobre el ganado que moría en sus corrales. Una historia llevó a la otra, como si la verdad hubiera estado esperando demasiado tiempo para ser dicha. El alcalde se vio obligado a entregar cada barril y toda la reserva para que fuera gestionada por la comunidad. El consejo de la ciudad se reuniría para juzgarlo, pero todos sabían que su poder se había ido. Para cuando Talon y May regresaron al campamento, la hija del anciano estaba completamente despierta, sentada junto al fuego, con el color de vuelta en sus mejillas. El anciano se levantó, su mirada recorriendo a la gente antes de fijarse en May. «Esta mujer», dijo, «es a partir de este día parte de nosotros. Su sangre y aliento han salvado a una niña de la tribu». El acuerdo resonó en el círculo. Por primera vez desde que llegó a estas tierras, May sintió que ya no era solo una invitada en el fuego de otra persona. Esa noche, sentada afuera con las llamas altas en el anillo de piedra, Talon le entregó una taza de agua tibia. No le dio las gracias, no habló de lo que había pasado, pero sus ojos sostuvieron los de ella por mucho tiempo y profundamente, como si vieran cada sombra, cada cicatriz dentro de ella, y las aceptaran todas. May sabía que todavía habría pruebas por delante. Pero bajo la amplia noche occidental, las estrellas afiladas como acero frío sobre ellos, supo una cosa con certeza: a partir de ahora, no las enfrentaría sola. Esa mañana, nadie los envió a buscar. Sin embargo, todo el pueblo de Dry Willow se reunió en la plaza. El cielo estaba despejado, nubes blancas y lentas flotaban a través de un pálido azul, pero el aire era espeso, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo diferente a cualquier reunión anterior. El exalcalde se paró en el borde, despojado de su arrogancia, solo otra sombra entre la multitud, evitando cada par de ojos. En el centro abierto, Talon y May se adelantaron. Él no llevaba ninguna vestimenta ceremonial de su gente, ni capa de piel, solo una camisa simple de color tierra, pantalones de cuero oscuro y un cinturón sencillo. May se paró a su lado, no con un vestido blanco ni con plata, sino con un vestido azul pálido desgastado, su cabello recogido de forma ordenada. Sus manos descansaban tranquilamente a su lado, sin buscarlas de él, sin replegarse sobre sí misma. Estaban de pie uno al lado del otro como dos árboles que se habían sostenido a través de muchas estaciones de viento, sin necesidad de tocarse, para saber que se inclinaban en la misma dirección. La mirada de Talon recorrió a la multitud. Entre ellos había rostros que una vez habían dudado de May, que se habían dado la vuelta cuando ella pasaba. Ahora esperaban, en silencio, sus palabras. Y ya sabes, su voz era profunda y firme, y se escuchaba sin necesidad de gritar. Nuestra antigua ley dice que un beso que salva una vida es un lazo que no se puede romper. Pero les diré esto aquí. Ante todos hizo una pausa, dejando que el aire se asentara. Yo elijo a May no por esa ley. La elijo porque antes de que yo pudiera demostrar mi valía a alguien, ella ya la había visto. Una onda se movió a través de la reunión. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron hacia otro lado. Ella salvó la vida de una niña sin pedir nada. Se arriesgó para encontrar medicina, se paró ante el poder para decir la verdad, y lo hizo no por mi honor, sino porque era lo correcto. Dejó que el viento pasara por la pausa, llevándose los murmullos consigo. No necesito una ley para atarnos. Necesito elegir, y la tengo. Si alguien se opone, que hable ahora. El silencio siguió, no tenso, más como un espacio dejado para que cada uno se enfrentara a sí mismo. Luego, la voz de una mujer se alzó desde atrás. Era la madre de la niña que May había salvado. Nadie tiene derecho a oponerse a la que salvó la vida de mi hija. El acuerdo siguió, no en vítores, sino en voces firmes y constantes, cada sí, construyendo una ola baja. May no dijo nada, solo inclinó la cabeza, como si la respuesta ya se hubiera dado la noche junto al fuego, cuando Talon le había entregado una taza de agua tibia, y se habían sentado en silencio, ambos, sabiendo que habían encontrado su lugar, el uno al lado del otro. Sin embargo, dentro de la aceptación, May aún captó otras miradas que no habían dejado de sospechar o que no podían perdonar fácilmente que una extraña entrara en lo que durante mucho tiempo
había estado cerrado. Ella entendió que el verdadero cambio nunca vino de una sola mañana o de un solo discurso. Cuando la reunión terminó, la gente se alejó, aunque muchos se quedaron cerca de la plaza. Algunos hablaron con May en voz baja, ofreciendo breves asentimientos e incluso una o dos invitaciones para compartir una comida. No todos, pero lo suficiente para romper el muro que se había levantado entre ella y el pueblo. Talon trajo los caballos, tomando su mano para ayudarla a montar. Pero en lugar de irse, volvió su caballo para mirar a la plaza. Los que quieran reconstruir el suministro de agua, reúnanse con nosotros en el viejo almacén esta tarde, dijo. Lo haremos juntos, tribu y pueblo. May sintió que significaba más que cualquier boda o ceremonia, porque esta era una invitación a trabajar codo con codo, no a forzar la aceptación a través de un voto. Por la tarde, cuando regresaron al almacén, casi 20 personas esperaban, apaches y gente del pueblo por igual. Algunos que una vez habían estado en lados opuestos, comenzaron a planificar cómo limpiar la fuente de agua, probar los pozos, bloquear los arroyos de contaminación. May escuchó, agregando sus pensamientos cuando era necesario, y lo vio claramente. Cuando las personas se inclinaban hacia la misma tarea, las diferencias parecían más pequeñas. La noche cayó mientras Talon y May regresaban. Cruzando la colina de hierba, él se detuvo, dejando que el viento de la noche llevara el olor a menta silvestre y tierra húmeda. Mañana será más difícil que hoy, dijo en voz baja. Pero no tendrás que hacerlo sola. May miró hacia el horizonte, donde los fuegos del pueblo y la tribu ardían contra la oscuridad, separados pero compartiendo el mismo resplandor, y supo que algunos cambios no comienzan ganándose a una multitud. Comienzan con una simple declaración pronunciada ante todos. La elijo a ella. Esa tarde, las orillas del río Black Elk parecían más tranquilas de lo habitual. El agua se movía lentamente, reflejando el pálido cielo dorado de la última temporada, donde el sol no tenía prisa por hundirse, y la brisa solo era lo suficientemente fuerte como para agitar pequeñas ondas. Este era el lugar donde todo había comenzado, donde May se había inclinado, su aliento encontrándose con el de Talon, y una vieja ley se había despertado por accidente. Ahora regresaban, no para volver a visitar ese día, sino para reescribirlo con una nueva ceremonia. No había filas rectas de sillas como la iglesia en el pueblo. En cambio, se formó un círculo amplio con pieles extendidas sobre la hierba, bancos de madera rugosa y algunas mantas tejidas dispuestas para los ancianos. En el centro, había un espacio abierto lo suficientemente ancho como para que la última luz del sol se deslizara, poniendo un suave tono miel sobre el cabello de May. En su mano, llevaba un pañuelo de encaje blanco, fino como la niebla y amarillento por la edad, lo único que le quedaba de su madre. Lo envolvió alrededor de su muñeca, sintiendo como si llevara un pedazo de familia con ella, incluso si ninguno de ellos estuviera aquí. Talon se acercó desde el otro lado del círculo. Llevaba una camisa oscura de piel de venado cosida con diseños en parches a través de los hombros, aunque no tenía un aire pesado de ceremonia. En su mano había un pequeño manojo de flores silvestres, solo unas pocas ramitas de lavanda, menta verde plateada y un tallo de salvia, algo que, según él, mantendría el olor de esta estación hasta que llegara el invierno. Cuando le entregó las flores a May, el violín comenzó a tocar. No era música de procesión solemne, sino una melodía sencilla y lenta, que llevaba el ritmo de la tierra y el viento. El músico era Amos, un viejo amigo de Talon de sus días de vagar. Se sentó en un tronco a la deriva, sonriendo débilmente bajo el ala de su sombrero ancho, sus dedos moviéndose sobre las cuerdas como si contara una historia que solo él conocía. La ceremonia comenzó con la bendición del anciano apache. No leía de ningún papel, y su voz no tenía la monotonía del ritual distante. Hablaba en el idioma de su gente, cada frase corta como una flecha, haciendo una pausa para que el viento pudiera llevarla antes de que volviera a hablar. May no entendió todas las palabras, pero sintió su peso. Parecían talladas en piedra, firmes e inquebrantables. Cuando el anciano puso sus manos sobre sus hombros, May de repente vio tanto a la gente del pueblo como a la tribu de pie dentro del mismo círculo. Algunos rostros una vez habían sido fríos para ella. Algunos todavía no estaban listos para abrirse por completo, pero al menos estaban aquí.
Había aquellos de lugares lejanos de pie, uno al lado del otro, no porque estuvieran de acuerdo en todo, sino porque querían presenciar algo que no volvería a ocurrir fácilmente. No hubo votos ruidosos, solo la mirada que se dieron el uno al otro, como si las palabras que necesitaban se hubieran reunido en los últimos meses. Desde la noche en que May cruzó el bosque en busca de medicina, hasta el día en que Talon se paró ante la multitud y dijo que la elegía no por la ley. El anciano ató una tira de tela roja alrededor de sus manos unidas, lo suficientemente apretada como para sentir un pulso compartido, lo suficientemente suelta como para deslizarse libremente. Ningún cordón puede sostener a dos personas, dijo lentamente en inglés, si no desean permanecer juntas. El violín tocó de nuevo, esta vez un poco más rápido, como el latido de un corazón que se adentra en lo desconocido. Todos se unieron, sin una línea entre invitado y anfitrión. Algunos apaches bailaron en un círculo, sus pies descalzos golpeando la hierba al ritmo. Una chica del pueblo levantó sus faldas para esquivar el barro, riendo y aplaudiendo. Los niños corrían entre ellos, agitando cintas cortadas del viejo vestido de novia de May, lanzándolas al aire. May se sintió rodeada no por una comunidad que la había aceptado por completo, sino por una reunión de personas dispuestas, por ahora, a estar juntas. Y eso era suficiente. A medida que el sol se hundía, la última luz se derramó sobre la orilla del río en un resplandor de cobre bruñido. Talon llevó a May al borde del agua donde las piedras redondeadas brillaban mojadas. Se agachó, sumergió su mano en el río y dejó que las gotas corrieran sobre el encaje de su muñeca. Así, Black Elk recordará este día, dijo suavemente. May no respondió. Solo apretó sus dedos alrededor de los de él, sintiendo el calor a través de la tela húmeda. Pensó en el camino que la había traído hasta aquí, desde las miradas cansadas en Dry Willow, los rumores hasta la noche de granizo junto al arroyo de la montaña. Y ahora, bajo este cielo abierto, supo que ya no estaba al borde de la historia de otra persona. El violín seguía tocando mientras dejaban la orilla del río, mezclándose con el sonido de los pasos, las voces bajas y el agua lamiendo la orilla. Esa noche, el Black Elk guardó un secreto. Su corriente se había llevado esta boda, para que un día, si alguien preguntara, el río pudiera responder con el olor a menta silvestre y la música que aún cabalga en el viento. El viento se levantó del valle, llevando consigo el olor a hierba seca y el rastro húmedo del río Black Elk, que aún persistía desde la tarde. La casa en la ladera de la montaña proyectaba un suave resplandor dorado desde sus ventanas, no brillante pero cálido, lo suficiente como para ser visto desde la distancia y para decirle a cualquiera que mirara que había alguien esperando. Talon ató su caballo en el corral con manos sin prisa, como si no estuviera ansioso por dejar que este día terminara. Cada rienda suelta, cada botón deslizado libre de su abrigo era su propio ritual silencioso, una forma de pasar de pertenecer a la multitud a pertenecer a este hogar. May se paró en el porche, ambas manos envueltas alrededor de una taza de té de menta silvestre que Talon había recogido a lo largo del camino a casa. El vapor se rizaba hacia arriba, mezclándose con el olor a hojas secas y maderas. Sus dedos rozaron el brazalete de plata grabado con un halcón, el regalo de Talon puesto en su mano, en el momento en que la multitud de la boda se había ido. No había explicación, pero en las líneas cuidadosas del tallado, ella podía ver alas extendidas sobre un cañón. No era una promesa de una vida fácil. Ambos sabían que el invierno aquí podía encerrar a la gente en la nieve durante semanas, y la frágil paz entre el pueblo y su gente era aún tan delgada como el hielo en un arroyo a principios de la primavera. Pero la forma en que Talon le había dado el brazalete no fue un accidente. Era su forma de decir: cuando el viento cambie, yo seguiré aquí. Dentro, el fuego aún mantenía sus brasas rojas de la mañana. May dejó la taza en la mesa y tomó su lugar en el banco junto a la ventana. Talon entró y dejó un pequeño saco en la mesa. Patatas silvestres, unas pocas setas secas y un trozo de tela envuelto alrededor de yesca de repuesto. Nadie habló de dividir el trabajo. Las cosas simplemente encontraron su lugar como dos trozos de tierra con diferentes suelos que se encuentran bajo la misma lluvia. La cena fue sencilla: patatas asadas en las brasas, carne de venado ahumada y pan de maíz que May había horneado el día anterior. Comieron lentamente, dejando que cada bocado fuera su propia pausa, y en esas pausas,
La risa de los niños se elevaba desde el campamento apache de abajo, mezclándose con el ritmo desvanecido de los cascos que se dirigían por el camino del valle. Después de la comida, Talon recogió los platos. May alimentó el fuego, incitándolo a crepitar y arder, proyectando luz sobre las vigas oscurecidas de arriba. Sus sombras se estiraron por la pared, no perfectamente alineadas, pero moviéndose en la misma dirección, como dos personas que habían elegido el mismo camino, sin que nadie forzara sus pasos. Afuera, la noche se había asentado. Las luces del campamento de abajo brillaban como una cadena de estrellas caídas, temblando cuando pasaba el viento. May se puso su capa y salió a apoyarse en un poste del porche. Talon la siguió, en silencio, poniendo su mano en el pasamanos lo suficientemente cerca como para que su calor la alcanzara. El brazalete de plata estaba frío contra la muñeca de May en el aire de la noche, pero ella no se lo quitó. Sus dedos trazaron el halcón, y pensó en el mañana, la semana que venía, y el invierno que se acercaba sigilosamente. Habría días en que el agua en la jarra se congelaría, cuando el camino al valle desaparecería bajo la nieve. Habría nuevos rumores, nuevas miradas de personas lentas en olvidar, pero también habría mañanas en que el olor a café llenaría la casa. Tardes en que Talon regresaría del bosque con un puñado de menta, y noches en que se sentarían junto al fuego, conociendo los pensamientos del otro sin decir una palabra. El cielo de arriba se extendía amplio, pesado de estrellas, cada una lo suficientemente afilada como para sentirse al alcance. Un relámpago cruzó la oscuridad, rápido como un aliento contenido por alguien que guarda un deseo. May no pronunció el pensamiento en su corazón, y Talon no preguntó. Algunas promesas, cuando se nombran, pierden su peso. Están destinadas a ser guardadas en silencio, mostradas en pequeños actos, una capa tendida sobre los hombros cuando llega la lluvia. Un tazón de medicina puesto en las manos de alguien sin esperar las gracias. Un búho llamó desde la línea de árboles, bajo y lento, como para marcar esta noche para aquellos que sabían cómo escuchar. May se volvió hacia Talon y encontró su mirada fija en ella, no buscando, no preguntando, solo asegurándose de que ella estaba aquí, verdaderamente aquí. Se quedaron así, hasta que el frío los empujó de nuevo adentro. La puerta se cerró, dejando fuera el viento, pero manteniendo el olor a humo y menta. El fuego aún brillaba en el hogar, y en la mesa, el brazalete de plata atrapó la luz, como si sostuviera un trozo de la llama para sí mismo. La noche pasó lentamente, sin ruidos de cascos, sin pasos, solo dos personas en una pequeña casa, donde una promesa no dicha podía ser más clara que cualquier voto. El cielo sobre el Black Elk no estaba exactamente despejado esa noche, pero era lo suficientemente amplio como para sostener el comienzo de algo nuevo. May y Talon se mantuvieron unidos sin grandes juramentos ni palabras bonitas, solo una mirada que decía: a partir de ahora, caminarían por el mismo camino azotado por el viento. En el oeste, el amor no viene de lo que se promete. Viene de los momentos en que te mantienes firme a través de la tormenta. Si te encantan historias como esta, no olvides dar me gusta y suscribirte para que nunca te pierdas la próxima. Historia de amor del viejo oeste. ¿Qué opinas del beso que salvó una vida y que unió a May a un matrimonio inesperado? Si fueras tú, ¿te quedarías o te marcharías?